Vamos a ver cómo podemos calcular el IVA. En el primer ejemplo tenemos aquí el precio de un producto, la tasa de IVA que se le va a aplicar y bueno, para calcular el IVA bastaría con multiplicar el precio del producto por la tasa de IVA y ya lo tendríamos. Y el precio total pues sería el precio del producto más el IVA y ya tendríamos el IVA calculado. Decir que podemos trabajar con IVA tanto en formato porcentaje como en decimal, ¿vale? Porque Excel trata ambos como igual. Por ejemplo, si nos vamos aquí a donde ponemos número y cambiamos el tipo a general, vemos que nos pone 0,16 y que el resultado no cambia porque es exactamente igual. Entonces, dejar dicho esta anotación, que podemos trabajar tanto con formato porcentaje como con decimal. Hagamos otro ejemplo, ya que en la práctica es común tener un listado de productos con sus precios y tener la necesidad de calcular el IVA y el importe total de todos ellos. Observen que he puesto el IVA en la celda F2 y entonces la fórmula sería la siguiente, sería igual al valor de B2 por el valor de F2 que es el IVA. Pero antes de seguir tengo que poner F2 como absoluto. ¿Por qué? Porque cuando copiemos hacia abajo el IVA siempre va a estar en la celda F2. ¿Vale? Entonces pues aceptamos. Si hacemos un doble clic podemos copiar hacia abajo. Y aquí tenemos el IVA de cada uno de nuestros productos. Para hallar el importe total, pues solamente tenemos que sumar el precio del producto más el IVA. ¿Vale? Aceptamos y ahora simplemente tenemos que hacer un doble clic, perdón, porque me he equivocado, he puesto por y es más. Aceptamos y ahora simplemente tenemos que hacer un doble clic y ya tendríamos el precio con el IVA. Si se dan cuenta, aquí el precio lo hemos puesto en una celda aparte. Eso quiere decir que si yo cambio el tipo de IVA, automáticamente se recalculan todos los importes. ¿Vale? Voy a dejar el que estaba y se vuelven a recalcular todos los importes. Recordar que autosuma, ¿vale? Si nosotros nos ponemos, señalamos las tres celdas de abajo y pinchamos en autosuma, nos va a calcular los totales automáticamente de cada columna. Esto es simplemente una pequeña anotación. Vamos a ver un tercer ejemplo. Bien, en estos datos tenemos el precio de los productos y una columna donde yo voy a ingresar una fórmula para obtener el importe total usando la tasa de IVA de la celda F2. Es decir, que en esta fórmula aquí, voy a usar una fórmula donde directamente me sume el IVA, ¿vale? Un pequeño inciso, cuando estoy hablando del IVA siempre estoy diciendo que está en la celda F2 y es un error mío porque el IVA está en la celda E2, así que pido perdón. Esta fórmula está basada en el hecho de que al multiplicar un valor por un porcentaje superior al 100%, lo que estamos haciendo es sumando al valor original el porcentaje que sea superior al 100%. Es decir, si multiplicamos un valor por el 105%, lo que estamos haciendo es agregando un 5% al valor original. Si multiplicamos un valor por el 116%, estamos agregando un 16% al valor original. También recordar que el 100% equivale al número 1. Para agregar el 16% a la fórmula de un producto, usaré la siguiente fórmula, que será B2 por el 1,16 y tendríamos el 16% de IVA. Ahora lo que voy a hacer es modificar la fórmula para que tome el tanto por ciento del IVA que está indicado en E2. Entonces, para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar hasta aquí, voy a abrir un paréntesis y voy a poner 1 más E2. Voy a cerrar el paréntesis, pero antes E2 lo tengo que volver a poner en absoluto, porque cuando copiemos el valor de porcentaje siempre va a estar en la celda E2. Confirmo y copio. Y aquí tenemos el porcentaje
de cada producto. Más el IVA, perdón. Se me ha olvidado que aquí tenemos ya el IVA sumado. No como en el ejemplo anterior, que primero sacábamos el IVA y después lo sumábamos. Aquí no, aquí ya directamente tenemos el precio más el IVA. En este último ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar el IVA. Aquí tenemos los importes con el IVA. Y aquí vamos a sacar el precio sin el IVA. Igual que en el ejemplo anterior, cuando teníamos un porcentaje superior al 100%, ¿no? Lo multiplicábamos o lo sumábamos ese, por ejemplo, si era el 116%, sumábamos al precio original el 16%. Aquí lo que tenemos que hacer es lo contrario, es dividirlo. Es decir, que si yo quiero sacar de esta cantidad el IVA, lo que tengo que hacer es lo siguiente. La fórmula sería esta fórmula entre el 1,16% y sacaría el IVA. El producto sin el IVA, pero vamos a aplicarle el IVA que haya en F2. Entonces vamos a borrar, voy a abrir un paréntesis entre 1 más el valor de F2, aceptamos y ya tenemos el IVA sacado. F2 lo ponemos en absoluto porque siempre va a estar el IVA en F2. Aceptamos, hacemos un doble clic y ya tenemos el producto sin el IVA. ¿Vale? Para sacar el IVA, bueno, pues simplemente tenemos que hacer que es multiplicar el precio por el IVA y ya lo tenemos. Hacemos un doble clic y se me ha olvidado lo que tanto he dicho de poner F2 en absoluto porque el valor del IVA siempre va a estar en F2. Y ahora ya tenemos el producto sin el IVA y el IVA aparte. Es decir, hemos desglosado el importe total. Bien, bueno, pues dejamos aquí este ejemplo de cómo calcular el IVA.